El terror y el miedo es tan innato al hombre como su existencia. Así que no hemos podido resistirnos a hacer un repaso a un conteo especial con aquellas películas de terror que dejaron huella. La lista es interminable de muertos vivientes, espíritus, fantasmas, seres de otro mundo, posesiones y fenómenos paranormales. De esta manera hemos seleccionado las películas de terror que consideramos imperdibles del género. Número 10. Carrie, filmada en el año de 1976. Carrie es una película estadounidense y fue dirigida por Brian De Palma y escrita por Lawrence D. Cohen. Basada en la novela Carrie, que fue escrita por Stephen King. La película y novela tratan acerca de una introvertida adolescente de nombre Carrie White, quien descubre que posee poderes telequinéticos que salen a la luz en el momento que ella estalla de ira. La película resultó un gran éxito para la compañía fílmica United Artists, recaudando más de $33 millones en los Estados Unidos. Número 9. El Conjuro. Película estrenada en el año 2013 como El Conjuro en Latinoamérica y Expediente Warren como se le conoció en España. Fue dirigida por James Wan y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson en el papel de los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren. El argumento está basado en un caso real que tuvo lugar en una granja donde una familia comienza a ser testigo de fenómenos paranormales. La película fue un éxito taquillero recaudando más de $332 millones. Número 8. Poltergeist. En Latinoamérica se le conoce como Poltergeist Juegos Diabólicos y en España como Poltergeist Fenómenos Extraños. Film del año 1982, es una película estadounidense, dirigida por Tobe Hooper y es la primera entrega de la saga de Poltergeist, la que consta de 3 partes. La película fue producida por Steven Spielberg, quien coescribió el guion junto a Michael Grice y Mark Victor. El film fue el primer gran éxito de Spielberg como productor. La trama se centra en los inquietantes sucesos que acontecen en la casa de una familia que vive en los suburbios y de la que se sospecha que ha ocurrido el fenómeno de entes malignos conocidos como poltergeist. En 2015 se espera el estreno del remake de la primera película de la saga Poltergeist. Número 7. Saw. Juego macabro. Titulada como El Juego del Miedo en Latinoamérica, esto a partir de la tercera entrega, ya que la primera y la segunda se les conoce como Juego Macabro. Es una película de terror estrenada en 2004 y dirigida por James Wan, con guion escrito por él mismo en colaboración con Leigh Whannell. Su intriga y sus imágenes con una carga de suspenso psicológico son características de esta película. 2 hombres se despiertan encadenados a la pared de un lavabo subterráneo. Lo único que saben es que uno de ellos debe matar al otro antes de 8 horas o ambos morirán. Las víctimas deben afrontar una elección horrible de la que depende su vida. Estas y otras historias que se entretejen en estos juegos macabros son orquestados por un asesino conocido únicamente como Jigsaw. Aunque en un principio la película El Juego Macabro iba a estrenarse directamente en videoclubs, pero por la buena acogida que recibió en los festivales de Sundance y Toronto propició que se hiciera un estreno por todo lo alto en el cine en octubre del 2004, consiguiendo un gran éxito. Número 6. Pesadilla en Elm Street. En México fue conocida como Pesadilla en la calle del infierno. En España y Perú como Pesadilla en Elm Street. En Argentina Pesadilla en lo profundo de la noche. En Chile Pesadilla en la calle Elm. Y en Colombia Pesadilla sin fin. Esta película de 1984 es considerada como una de las mejores películas de terror de la historia y una de las más innovadoras de la cinematografía estadounidense. Fue distribuida por New Line Cinema, escrita y dirigida por Wes Craven y protagonizada por Heather Langenkamp, John Saxon y un desconocido Johnny Depp, en lo que fue el primer papel cinematográfico del entonces actor novato. La trama del film muestra la primera aparición del paradigmático psicópata del cine de terror adolescente de los años 1980, Freddy Krueger, interpretado por Robert Englund.
quien dio vida al personaje en otras 7 secuelas más y una teleserie. Recaudó casi $26 millones en taquilla con un costo de producción inferior a $2 millones, salvando de esta forma a su productora New Line Cinema de la quiebra. Número 5. Halloween. Halloween del año 1978 es una película dirigida por John Carpenter y protagonizada por Donald Pleasence y Jamie Lee Curtis. Fue escrita por Carpenter y Debra Hill. Narra la historia de Michael Myers, un enfermo psiquiátrico encerrado por haber asesinado a su hermana mayor, quien tras 15 años internado en una clínica mental, se fuga y busca repetir su crimen con su hermana menor. Esta cinta dio inicio al subgénero de cine de terror, en el que la trama gira alrededor de sanguinarios asesinatos cometidos por algún villano enmascarado, generalmente teniendo como víctimas a adolescentes. Aunque en realidad esta película es muy poco gráfica en la violencia que presenta, sobre todo comparada con los posteriores exponentes del género. La película fue rodada de manera independiente con un costo de $325,000 y fue un enorme éxito de taquilla, del cual a partir de esta se inició una franquicia que consta de 8 secuelas que explotaban el personaje de Michael Myers y la maldición acontecida sobre el ficticio pueblo de Haddonfield. Algunos críticos de cine consideran que el filme es una crítica a la generación de los años 70 en Estados Unidos, mientras que para otros fue solo una gran película de terror. Según parte de la crítica especializada, esta obra cambió a su género cinematográfico para siempre. Número 4. La Noche de los Muertos Vivientes. Es una película de terror de 1968 y dirigida por George A. Romero, y con Juan Dios, Judith Odea y Carl Hartman como actores principales. La trama se centra en un grupo de personas que se refugian en una granja luego que los muertos comienzan a cobrar vida. Tras su estreno, la cinta fue criticada por su violencia gráfica, pero con los años fue influyendo en el género de las películas de terror y el subgénero del cine de zombies. Debido al limitado presupuesto con el que contaban, los productores optaron por una historia simple. Las escenas de la película fueron filmadas cerca de Evans City, en Pensilvania, en un área rural. Ha sido además considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. En 1999 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la escogió junto a otras cintas para formar parte del National Film Registry, un archivo cinematográfico que se dedica a conservar películas de tipo cultural, histórica o estéticamente significativas. El periódico The New York Times la incluyó entre las 1000 mejores películas jamás creadas. En 2001, el American Film Institute la incluyó en la lista 100 años, 100 estremecimientos. La Asociación de Críticos de Cine de Chicago, por su parte, la ubicó en el 5º puesto de las películas más terroríficas. En 2008, la revista Empire llevó a cabo una encuesta entre lectores y críticos de cine para seleccionar las 500 mejores películas de todos los tiempos. Y La Noche de los Muertos Vivientes fue ubicada en el puesto 397. 2 años más tarde, la revista Total Film la incluyó entre las 100 mejores películas de la historia. Número 3. Evil Dead, película titulada como Posesión Infernal en España, Diabólico en Argentina y Uruguay, El Despertar del Diablo en México y Muerte Diabólica en Perú. Es una película estadounidense de 1981, y que fue dirigida y escrita por el director de culto Sam Raimi. La cinta es protagonizada por Bruce Campbell y Ellen Sandweiss. La trama gira en torno a un grupo de jóvenes que decide pasar unos días en una cabaña abandonada en el bosque, siendo su estancia interrumpida por el ataque de un espíritu que fue despertado por los personajes. Esta película se considera como un ícono del cine de terror de serie B, y tras su éxito le siguieron 2 secuelas, Evil Dead 2 y Army of Darkness, así como un remake homónimo. Evil Dead fue estrenada el 15 de octubre de 1981 en Detroit, Michigan. Al año siguiente fue presentada en varios festivales de cine, incluyendo los de Cannes, Londres y otros más. En 2005,
La revista británica Total Film la ubicó en el puesto número 17 de las 50 mejores películas de terror de la historia. 5 años más tarde la revista Wired la incluyó entre las 25 mejores películas de terror de todos los tiempos. La Asociación de Críticos de Cine de Chicago, por su parte, la ubicó en el puesto número 37 de las películas más aterradoras. En septiembre de 2011 la revista Time la incluyó entre las 10 mejores películas sobre casas embrujadas. Debido a su gran contenido de violencia, la versión original fue prohibida en muchos países, incluyendo Suecia, Malasia, Irlanda, Singapur e Islandia. En Alemania la película fue prohibida al público durante casi 10 años. En estos años circulaba clandestinamente en el mercado negro. Número 2. Frankenstein. En España es conocida como el Dr. Frankenstein y en Uruguay como Frankenstein, el autor del monstruo. Frankenstein es una película de terror del año 1931, producida por Universal Pictures y dirigida por James Whale. Es una adaptación de la obra de teatro de Peggy Webber, que a su vez está basada en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. El filme está protagonizado por Boris Karloff y Colin Clay. La trama se enfoca en el Dr. Henry Frankenstein, que es un joven y apasionado científico que es asistido por el jorobado Fritz, del que crea un cuerpo humano cuyas partes han sido recolectadas secretamente y de varias fuentes, incluyendo la de un asesino. El anhelo que consume al doctor es el de crear vida humana a través de varios artefactos eléctricos perfeccionados por él mismo. Tras su estreno 4 años después se realizó una secuela titulada La novia de Frankenstein, dirigida por el propio Whale. Frankenstein obtuvo una buena respuesta por parte de la crítica cinematográfica, siendo citada como una de las mejores películas del año 1931, e incluida en listas de las mejores cintas de la historia. El American Film Institute la incluyó en varias de sus listas. La ubicó en el puesto número 87 de las mejores películas de todos los tiempos. Número 1. El Exorcista. Esta película fue estrenada en 1973 y dirigida por el realizador William Friedkin, sobre un guion escrito por William Peter Blatty, y basado en la novela homónima del propio Blatty. La novela, publicada en 1971 y de la que solo en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. El Exorcista está protagonizada por Ellen Burstyn, Jason Miller, Max von Sydow y Linda Blair. La cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Su estreno, que fue en la década de los 70, provocó una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia en su género. Además de su aceptación, la película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales logró ganar finalmente 2. Además de 7 nominaciones para los premios Globo de Oro, de los cuales ganó 4, incluyendo Mejor Película Dramática. También fue ganadora del premio Saturn a la Mejor Película de Terror. Y como mención especial, La Masacre de Texas. Esta película de terror independiente de 1974 fue producida, escrita y dirigida por Tobe Hooper, y fue protagonizada por Marilyn Burns, Gunnar Hansen, Edwin Neal, Allen Van Singer, Paul Partine, Jim Siedow y Teddy McMinn. La historia muestra a 2 hermanos quienes viajan junto a sus amigos a Texas con el objetivo de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual, según informes de la radio, había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados por una familia de caníbales. La película tuvo un presupuesto de $140,000 y recaudó más de $30 millones en Estados Unidos. Debido a la violencia gráfica presente en algunas escenas, La Masacre de Texas fue prohibida en varios países, incluyendo Australia y el Reino Unido. La película tuvo 4 secuelas y un remake, el cual tuvo su propia precuela.
La Masacre de Texas ha sido considerada como una de las mejores películas de terror de la historia y teniendo una importante influencia dentro del género. Total Film realizó una encuesta que ubicó a La Masacre de Texas como la mejor película de terror, superando a cintas como Halloween de John Carpenter y El Exorcista. El Museo de Arte Moderno de Nueva York agregó una copia de la película a su colección permanente. La revista Entertainment Weekly la ubicó en el puesto número 6 de las mejores películas de culto. Enigmas del